En Romanos 7 parecería que hay una autobiografía. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que es otro y no Pablo. Este capítulo ha traído muchos conflictos. Nosotros esta semana vamos a desglosar a qué personajes se refiere en Romanos capítulo 7. Por eso el título de la lección es ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, queremos darles la bienvenida nuevamente al programa Axiomas, un programa que es amplificado por la Red Nuevo Tiempo en toda nuestra querida patria Bolivia. Estamos grabando desde la Misión del Oriente Boliviano que se encuentra en Santa Cruz, sede de esta misión. Y como es costumbre, todas las semanas tenemos a dos pastores que nos acompañarán en esta oportunidad para clarificar algunos tópicos de la lección. Queremos dar la bienvenida al pastor Renson Mena. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está, pastor? Muy buenas tardes. Es una alegría poder compartir la palabra de Dios en esta lección, que es sin duda importante poder comprender sobre lo que Pablo nos está hablando. También dar la bienvenida al pastor Gilmar Carrizal. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Una vez más, gustosos de poder compartir la palabra de Dios. Aprovecho para saludar también al Distrito Nuevo Palmar, al cual servimos, quienes están fieles a la audiencia de Nuevo Tiempo. Qué bueno. La audiencia está creciendo y gracias porque sabemos que tú nos acompañas. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Pastor Gilmar, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Queremos pedirte que tú nos dirijas, nos acompañes y que podamos entender el mensaje que Pablo nos da a través de la carta a los romanos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos en la introducción, pastores, este capítulo 7 ha traído muchas complicaciones en los historiadores bíblicos. Algunos piensan que es la historia de Pablo, otros piensan que es de otro personaje. ¿Qué podemos decir en relación? Prácticamente esta semana vamos a estudiar Romanos capítulo 7. ¿Qué podemos decir, pastor Renson? Hay un mensaje después de todas las controversias que se han ido dando, ¿no? en las lecciones. Y uno de ellos es aquel hombre, ¿no? El hombre que está sometido a las leyes, como también a aquel que ya no está sometido a la ley, ¿no? Pablo justamente pareciera que habla de él mismo, ¿no? Pareciera como que tuviera dos personalidades. Uh-huh. Como que él en un momento dice, lo que no quiero, eso hago. Pero por otra parte, en otro texto dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pareciera algo conflictivo. Es una lucha, ¿no? Exactamente. Es como pensar que tal vez una persona que ya murió al pecado, es un apóstol, siervo del Señor, ahora tiene ese tipo de luchas. Así es, pastor. Y Pablo en este capítulo, como bien lo decía el pastor Renson, va a hablar específicamente del tema de la ley. Un conflicto, ¿no?, para varios cristianos sinceros que a través de este capítulo específicamente a veces tratan de querer abolir algunas leyes de los mandamientos o la ley misma, pero tenemos que tener cuidado y entender bien lo que vamos a estudiar ahora en el capítulo 7. Pablo va a referirse en 3 ilustraciones, ¿no? Vamos a ir viendo sobre el matrimonio, la ley del 10º mandamiento y también la lucha interna que hablaba el pastor, entre que hay una lucha, ¿verdad?, de cada cristiano cuando conoce a Cristo. Es sí. Interesante, pastor, mire. Cuando él habla de la analogía del matrimonio, habla de muerte, ¿no? Es ahí donde vamos a adentrarnos, ¿no? ¿Podemos leer primero, pastor, versículos 1 al 6, ¿sí?, por favor? Dice el texto: ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido,
Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, ella será adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está queriendo mostrar Pablo con esa figura, el matrimonio? Mira, ahí Pablo utiliza, ¿no?, la imagen tan sencilla del matrimonio. Es tan obvio lo que Pablo aquí habla, y los en su tiempo, los que escuchaban, entendían claramente lo que Pablo quería decir. Y aquí está diciendo, ¿no?, si es que una mujer está casada, está sujeta a esa persona por una ley, que es el matrimonio. No puede casarse con otros No puede hombres. casarse con otro, porque si se junta con otra persona, Ya adultera. Adulterio, poligamia, etcétera, ¿no? Entonces, pero si es que el marido llega a morir, entonces ella está libre de esa ley que los unía, el matrimonio, ¿no? Es interesante cuando nosotros leemos desde el capítulo 6, porque esta es una continuación, ¿no? Es como que Sí. el capítulo 7 fuera una ilustración de lo que fue hablando en el 6. Él está queriendo resaltar una cosa. Aquellas leyes a las cuales estaban atados, como eran las leyes ceremoniales, llevaban el cordero, se circuncidaban y hacían todas aquellas Toda cosas. la ley ceremonial que Exactamente. prefiguraban al Mesías. Exactamente, todo apuntaba. Justamente el texto dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a esas leyes, porque esas leyes apuntaban a Cristo. No a la ley moral. Exactamente, mediante el cuerpo de Cristo. O sea, cuando Cristo muere, dio un cumplimiento a esas leyes ceremoniales, dio un cumplimiento. Ahí, acá dice, para que seáis de otro del que resucitó. O sea, murió con Cristo esas leyes, el viejo hombre, el marido anterior, podríamos decir. Ahora la persona está libre y puede casarse con el que resucitó, que es Cristo. Porque en Cristo ya no están unidos, como decía en el versículo 3, ¿no? Dice así, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. O sea, no estarían pecando, ¿no? Porque los judíos pensaban, vamos a abandonar aquellos estatutos, aquellos mandamientos, aquellas leyes, y vamos a estar pecando contra Dios de repente al ya no hacerlo. Entonces ellos querían como que meter al cristianismo el judaísmo, ¿no? Las leyes ceremoniales. Con las y todo costumbres. eso. ¿no? En sus mentes de los judíos había esa tendencia de pensar de que yo soy salvo por las obras de la ley. Exactamente. Entonces eso era un poco difícil de sacar de la mente del judío, ¿no? Entonces ahí Pablo muestra a través de esta ilustración. Obviamente nosotros entendemos que la ley nos exige una obediencia a sus preceptos, pero no ofrece al pecador el poder que lo capacita para la obediencia. O sea que la ley, la única función de la ley para nosotros, pastor, es como un espejo. Nos muestra nuestra realidad, pero no nos da la fuerza para poder limpiarnos, vencer el pecado. Ni nos soluciona. Ni nos soluciona. Exactamente. Y yo creo que cuando Pablo hizo esta ilustración, para los judíos el matrimonio era algo bien sagrado. Entonces ellos entendían y comprendieron a lo que Pablo se refería. Sin embargo, podemos ver más adelante que Pablo continúa insistiendo porque quiere dejar bien en claro la diferencia de aquel viejo hombre que estaba sometido a las leyes como aquel que ahora está unido en Cristo. Pero es importante enfatizar aquí que no se está refiriendo a la ley moral, es la ley ceremonial, como Pastor Renson subrayó, ¿no? Algunos pasajes. Sin embargo, pastor, nosotros también vemos ahí Pablo, o sea, aparentemente está utilizando la ley ceremonial, es verdad, pero también va a hablar de la ley moral, ¿no? Incluye dentro del capítulo 7. Tal vez esto trae un poco de confusión para aquellas personas que utilizan este capítulo para poder decir que ya no existe la ley. Solo que tal vez aquí Pablo no está condenando la ley, sino está condenando el pecado.
¿verdad? Entonces, por eso es que en el capítulo 7, el versículo 7, Pablo se pregunta, después de haber hecho esta analogía del matrimonio, haciendo ver a la ley como si fuera algo malo, aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Interesante, ¿no? Y él mismo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ese es el énfasis que Renson estabas diciendo. Exactamente, ¿no? Ahí podemos ver dos cosas. Uno, las leyes ceremoniales. Parece que él está hablando de un conjunto de leyes, ¿no? Las ceremoniales, pero también incluía dentro la ley moral. Sin embargo, él resalta, al decir que con Cristo murieron esas leyes, resalta de que la ley es santa, justa, al mismo tiempo que la ley nos muestra el pecado. Ahora él toma específicamente la ley moral. Ya no aquellas leyes ceremoniales, sino ahora la ley moral que tiene continuidad. Por eso dice, tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es algo interesante, o sea, las personas que sin los 10 mandamientos viven aparentemente sin pecado. Pero ahí dice en el versículo 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero al venir al mandamiento el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, las personas sí necesitamos de las leyes, la ley moral, los 10 mandamientos. Pablo aquí entonces está refiriéndose tanto a la ley ceremonial, que en primera instancia señalaba a Cristo, pero también la ley moral, para que los que ahora lo están escuchando vean a Cristo mediante la ley. ¿Cómo podemos entender esto mejor, pastor? Pastor, miren, a veces los textos, la misma lección dice, ¿no? Lo que escribe Pablo a veces pareciera que se contradice. Contradice, ¿no? Y nosotros tenemos que ver la Biblia como un todo, ¿no? Toda la Biblia habla de la ley. La ley nunca fue abolida, la ley nunca... Nosotros entendemos claramente eso. Entonces, cuando Pablo habla de la ley aquí, no está diciendo que la ley es mala. Cuando el pastor habla de ese versículo que dice, el versículo 9, yo sin ley, Pablo en su condición dice, yo viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No dice el pecado murió, sino yo morí, yo soy el pecador. La ley en ninguna manera es mala, más bien la ley me ayuda a ver mi realidad como cristiano, como creyente, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos discutiendo la validez de la ley, aquí Pablo no está hablando en ese énfasis. Está hablando de aquel hombre. Del hombre, de la persona. Cuando uno acepta a Cristo, bueno, hay pues una lucha, uno ya muere al viejo hombre. En realidad lo que muere no es la ley, lo que muere es el viejo hombre, la vida pecaminosa que uno tiene dentro. Claro, y según Romanos 6, versículo 4, dice, ¿no? Fuimos nosotros sepultados juntamente con Él, ¿no? Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros también andemos en nueva vida. Esta nueva vida justamente está ilustrada acá, que cuando nosotros aceptamos a aquel que resucitó, nosotros ya no estamos subyugados a la muerte por el pecado, porque vivíamos nosotros en otro tiempo sin ley, por lo tanto en el pecado y como consecuencia la muerte. Más bien, Cristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Entonces, al creer en Jesús, el pecado que me mataba ya no tiene poder sobre mí, la muerte. Al contrario, en Cristo Jesús yo puedo tener vida. Ahora, Pablo muestra, después de esto, de clarificar este asunto, que la ley es santa. Podemos leer el versículo 12 del capítulo 7 de Romanos. Sí, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué está refiriéndose acá, Pablo? Está hablando de la naturaleza de la ley. Aquí yo puedo rescatar que en el contexto está hablando, pastores, es de la ley moral, ¿no? La ley es santa, justa y buena, porque la ley representa el carácter de Dios mismo, ¿no? Entonces, aquí el mismo Pablo en el versículo 13 se sigue la pregunta, él luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y él nuevamente repite su misma frase, ¿no? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarme pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí Pablo nos muestra, ¿verdad?, la función de la ley. La ley nos muestra nuestro pecado. ¿Es necesario la ley para un cristiano? Claro, por supuesto mire, que sí, es ¿no? algo bien interesante justamente la última parte. Dice, el mandamiento llegó a ser extremadamente pecaminoso, ¿no? En la versión que tengo, la nueva versión internacional. Y ahora la cuestión es, o sea, lo que era pecado ahora para mí es ya demasiado. O sea, la persona cuando vivía sin ley, por ejemplo, no conocía los 10 mandamientos, adulteraba, pensaba que no era muy mal. Bueno, si era malo, la mujer se molesta, bueno, pero hay que sobrellevarlo. Viene la ley, y la ley dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, eso que parecía no muy significante, ahora tiene un significado muy grande. Lo va a matar. ¿Y quién quiere morir? Difícilmente una persona quiere morir. Entonces, ahora se ve el hombre, ese hombre pecador, ahora se ve, ¿cómo se dice?, condenado. Entonces, el pecado se hace, como dice aquí, extremadamente pecaminoso. ¿A quién culpa Pablo por su condición de muerte? Nosotros vamos a ver este punto, queridos amigos, en la siguiente sección. Sigue con nosotros en Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos hablando sobre Romanos capítulo 7 y en Romanos nos muestra un personaje. Como ya dijimos, puede ser el mismo Pablo, pero estamos hablando aquí con los pastores y estamos un poco clarificando. Y en el versículo 13 ahora me muestra algo importante, si podemos leer versículo 13 del capítulo 7 de Romanos. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿A qué se está refiriendo aquí? La ley, de la mejor manera posible, tal vez decide culpar al pecado, no a la ley, por la condición que estaba teniendo Pablo. Exacto, ¿no, pastor? Y ahí podemos ver que, una vez más, cuando nosotros vemos la ley como un espejo, la ley realmente muestra la condición y algo, como decía el pastor hace un momento, que uno que no sentía que estaba mal, pero cuando ya ve la ley, ve su condición, entonces la ley le ayuda a la persona a poder verse cómo está y a poder tal vez buscar, como más adelante Pablo va a hablar que el fin de la ley es llevarnos a Cristo, ¿no? Claro. Es algo interesante porque la ley no es algo visible, es moral. La ley se basa en principios, un principio eterno que es el de Dios. Entonces, por eso dice acá, la ley es espiritual en el versículo 14. La ley es espiritual, pero hay algo interesante, nosotros somos carnales. He ahí el problema. Desde que Adán y Eva pecaron, nosotros traemos esas consecuencias del pecado. Por lo tanto, nosotros ya cuando crecemos, ya no somos seres perfectos como la creación. Esta carne, la parte carnal generalmente está referida a las pasiones, ¿no? A los deseos de la persona. Carnal significa lascivo o lujurioso, ¿no? Lujurioso, lascivo. Entonces, el hombre no quiere, la parte carnal no quiere. El espíritu quiere, ora. La parte carnal dice, duerme, ¿no? El espíritu dice, ve a la iglesia. El otro le dice, haz tus actividades. Entonces, hay una lucha que gracias a Cristo podemos vencerla. Y esa es la lucha, yo creo, en la que todos los cristianos estamos inmersos. Ahora es interesante los versículos 14 y 15, cómo Pablo se considera. Si podemos leer el versículo 14. Dice, porque 15. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ahí sigue Pablo los siguientes versículos hablando de una lucha interior, ¿no? Nosotros tenemos que comprender que, como mismo el Señor Jesús lo dijo, ¿no? La verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿no? O sea, nosotros solos, pastores, no vamos a poder vencer de ninguna manera al pecado. Por más pastores que seamos. Por más pastores que seamos. O sea, si nosotros queremos luchar solos, vamos a ser derrotados.
Y ese era el pensamiento de los judíos en ese tiempo, que ellos querían luchar solos, querían con sus fuerzas guardar la ley. Inclusive el joven rico le dijo a Jesús, yo he guardado la ley desde mi juventud. Ellos guardaban la ley, pero sin embargo, ellos guardaban como una carga, como una obligación, como para ser salvos. Pero aquí nosotros tenemos que ver que ese no es el plan de Dios, ¿no? Y Pablo, ahí hay una lucha. Cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno se bautiza, muere al viejo hombre y nace una nueva vida en Cristo Jesús. Justo, quizás para clarificar, el apóstol Pablo, en el versículo 16 en adelante dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Sí. ¿No? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Hay algo arraigado dentro de nosotros que es el pecado. El rey David, ¿no? Cuando escribió, dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces nosotros desde que ya estamos en el vientre tenemos esa naturaleza de pecado. Y un claro ejemplo es lo que pasó en Israel, ¿no? En el monte Sinaí. Dios les da las leyes, ellos Ahí dijeron, está. nosotros obedeceremos, guardaremos lo que tú nos has dicho. Ellos no tuvieron... Pasó algunos días. Pasó algunos días y ellos ya estaban adorando a un Dios hecho de oro, ¿no? Entonces podemos ver que como seres humanos es difícil para nosotros poder vencer el pecado. Por eso dice, ¿no? Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, lo que decía nuestro colega pastor, Cristo dijo, a la verdad el Espíritu está listo, pero la carne es débil. O sea, yo quiero mentalmente, espiritualmente, Señor, yo quiero agradarte, quiero hacer, pero la parte carnal, este hombre que de pecado, esta naturaleza pecaminosa no quiere. Y entonces la solución es Cristo. Así es. Ahora es impresionante cuando él dice, yo soy vendido al pecado. Pero bueno, vamos un poquito más adelante. Si podemos leer el versículo 18, 19 y 20. Aquí Pablo ya está tocando y está colocando otro énfasis. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿no? Entonces aquí Pablo está diciendo, no, cuando yo hago el mal, no soy yo, sino es el pecado que me lleva a hacer lo malo. Nosotros sabemos que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nos es más fácil hacer siempre el mal que el bien. Entonces cuando un cristiano conoce a Cristo, entonces ahí viene el conflicto, ¿no? Ahí viene una lucha, porque antes de conocer a Cristo yo hacía lo malo, no pasaba nada en mí. Pero cuando yo conozco a Cristo, cuando yo acepto a Él, entonces hay una lucha. Muere la vieja naturaleza, pero si yo descuido mi comunión con Dios y empiezo a alimentar las cosas malas en mi vida, entonces el viejo hombre va a empezar a querer cobrar fuerza y ahí empieza la lucha. Y cuando yo estoy alimentando más al viejo hombre, entonces ahí me veo derrotado. Ahí está quizás la crítica de muchas personas hacia los cristianos, ¿no? Piensan que cuando uno se entrega a Jesús, comienza a ir a una iglesia, ya sea evangélica, cristiana, católica, piensa que tiene que ser una persona perfecta, que Claro. ya no va a caer en pecado, que ya no va a cometer errores. Sin embargo, acá dice algo, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En realidad, Pablo aquí está queriendo decir que es imposible hacer el bien cuando una persona es esclava del pecado. Así es. Eres esclavo difícilmente, pero la victoria es posible en Jesucristo. Podemos leer del 21 al 23 ya para ir terminando. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está la respuesta, él mismo lo dice, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado.
qué cosa maravillosa. Yo digo, gracias, Ujú. y él agradece a Dios, porque si no fuera por Cristo, estaríamos condenados. Claro. Estaríamos nosotros prácticamente condenados a morir. No habría solución. Sin embargo, él dice, gracias. Él dice, ¿quién me librará? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, en la analogía que analizamos al inicio, muere el anterior marido, esas leyes y todo aquello que lo ataban a uno, pero que apuntaba a Jesucristo. Ahora ya está libre. Ahora ya está libre, y ahora al aceptar a Jesucristo ya es diferente, porque ahora ya no necesita estar atado, al contrario, más bien él puede apegarse a Jesús, aceptarlo como su Salvador, y ese Salvador, habiendo vencido la muerte en la resurrección, puede impartirle vida a aquel que tiene y vive con el pecado dentro de él. Ahora somos rescatados de esta muerte. Así es. Pablo dice, somos victoriosos. El versículo 24 y 25, pastor. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí ve. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿no? Aquí, miren, ahí muestran dos leyes, ¿no? Ley de Dios y ley del pecado. Ahí tal vez hace la diferencia, ¿no? La ley de Dios, hablando de la ley moral, y la ley del pecado con nuestra condición pecaminosa, la esclavitud hacia el pecado. Una persona que no tiene a Cristo está esclavizada por el pecado. Y cuando Cristo vino a liberarnos de esa esclavitud. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces nosotros podemos ser libres, ¿verdad? Es como una enfermedad. La lección hablaba un ejemplo, ¿no? Una enfermedad. El pecado es como una enfermedad incurable. Cristo vino a dar la cura. Y si un cristiano realmente quiere sanarse de esa enfermedad, entonces tiene que tomar el tratamiento que Jesús le va a dar. Y esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso. Queridos amigos, qué maravilloso es saber que puede ser la experiencia de Pablo, puede ser tu experiencia. Y si uno está esclavizado en el pecado, qué difícil es llegar a la salvación. Pero aquí nuevamente aparece Jesús. Jesús que nos ofrece la salvación. Jesús que nos promete que seremos victoriosos. Y Jesús que nos liberta del pecado. Pablo tenía esa lucha y sé que tú y yo lo tenemos todos los días. Pero la maravillosa seguridad es de que en Jesús podemos ser victoriosos. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. No ha alcanzado todo el tiempo. En comunicación siempre es pequeño, ¿verdad? Pero te animamos a que tú sigas estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Y queremos agradecer al pastor Renson por su presencia, su apoyo en el programa. Muchas gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder quizás comentar un poco sobre esta lección, ¿no? Poder expandir quizás un poco más. Sin embargo, tenemos que seguir la lucha. Yo creo que el fin es seguir en esta lucha de buscar a Cristo para no vivir en el pecado. Ahí está la promesa, ¿verdad? Pastor Gilmar, gracias por su apoyo. Gracias, pastor, por la invitación. Y tal vez animar ahí a los que nos escuchan que si están tal vez caídos en el pecado, no se desanimen. Nuestra única salvación y esperanza es Jesús, y que todos estamos en esta lucha, pero si nos agarramos de Él cada día, cada mañana, nosotros podemos tener esperanza para poder estar libres del pecado y estar aferrados de Él. Así es, queridos amigos. Romanos nos muestra un mensaje de esperanza. Pablo fue victorioso en Jesús y tú y yo lo podemos también ser. Queridos amigos, la siguiente semana estudiaremos la lección Ninguna condenación. Así que nos vemos con Axiomas la siguiente semana.